abran sus Biblias conmigo a Génesis capítulo 21. Cuando iniciamos el libro de Génesis en abril del 24, sabíamos que íbamos a pasar algo de tiempo en Génesis. La verdad es que nunca pensé que fuéramos a pasar tanto tiempo, pero estamos en los últimos meses, estamos considerando la vida de Abraham y estamos caminando con Abraham, lo que el libro de Génesis nos muestra como el peregrinaje de Abraham. Y Abraham ha recibido una palabra de Dios cuando lo llama, le ha dicho que va a ser de él una gran nación, que va a ser de él, que su descendencia va a ser imposible de contar, va a ser como las estrellas en el cielo. Pues ¿quién sale a contar las estrellas en el cielo? Nunca terminarías, ¿no? La noche no te alcanzaría para contar las estrellas que tus ojos logran ver, o como la arena en el mar. Tampoco ese ejercicio nunca lo he hecho y no creo que tú lo hayas hecho. Pero esa promesa que Dios le ha dado a Abraham, finalmente se va a cumplir. Por eso la lección de hoy se llama La promesa se cumplió, pero se va a cumplir 25 años después. Ahora, la pregunta con la que yo quisiera partir esta noche contigo es, bueno, ¿a quién de nosotros que el Señor nos diera una promesa, o si tú esperarías que en algún momento el Señor te diera una promesa literal, como fue en el caso de Abraham? ¿A quién de nosotros nos gustaría que cuando el Señor da esa promesa nos dijera al final, pero tienes que esperar 25 años? Como que no, ¿verdad? Y de hecho, Dios no se lo dijo a Abraham. Dios lo llamó, Dios le dijo lo que quería hacer con él, Dios le mostró su propósito, pero Dios ni le dijo el tiempo, 25 años, ni tampoco le dijo todas las implicaciones que esa promesa iba a tener. Todas las señales o todas las cosas que iban a tener que pasar para que esa promesa se cumpliera. No se lo dijo. ¿Puedes verlo claramente? No se lo dijo. Y aunque posiblemente nosotros no tenemos una promesa específica de Dios, como fue el caso de Abraham, o sea, posiblemente Dios nunca te ha despertado de tu sueño y te ha dado una promesa, posiblemente nunca te has tenido un sueño donde Dios ha venido a prometerte algo. La propia Biblia, por su naturaleza de ser la palabra de Dios, está llena de promesas para nuestras vidas, ¿no? Sin embargo, muchas de esas promesas, aunque tú y yo no lo quisiéramos ver así, toman un tiempo para que se cumplan. Y si lo piensas bien, hay promesas que finalmente van a ser cumplidas en la eternidad, ¿no? La semana pasada, platicando con alguien en el funeral en el que estábamos, esta persona me estaba dando su interpretación de Salmo 103, cuando dice que vamos a bendecir al Señor en todo momento porque Él perdona nuestras iniquidades. Y llega esa parte donde dice, y Él sana todas nuestras enfermedades, ¿no? Y esta persona me decía, yo creo que en específico esta promesa hay un solo lugar donde puede cumplirse. Y yo le digo, sí, ¿cuál? El cielo. Y después me dio su explicación y me dijo, mira, posiblemente Dios puede sanar a alguien de cierta enfermedad o de cierto diagnóstico, pero al día siguiente le duele la cabeza. Bueno, dije yo, nunca lo había pensado así. Finalmente, para algunas personas un dolor de cabeza no es nada. Para algunas personas no es nada un dolor de cabeza, pero para otras personas es un tremendo problema, sobre todo si eso se convierte en una jaqueca, ¿no? O en una migraña. Entonces, bueno, la promesa se cumplió en el caso de Abraham y vamos a ver entonces ese maravilloso capítulo. Piénsalo antes de leer o de dar lectura a los primeros versos. Piénsalo de esta manera. La vida cristiana es una tierra de colinas y de valles. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo.
A veces estamos dándole gracias a Dios por algo, pero a veces estamos clamando a Dios por algo. A veces estamos felices y no cabemos de alegría, pero a veces estamos tristes o afligidos. La vida cristiana es una tierra de colinas y de valles. Salomón lo expresa en Eclesiastés 3:4 y dice que hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para reír. Bueno, quisiéramos que todo fuera color de rosas o quisiéramos que todo fuera maravilloso, pero vuelvo a insistir en el cielo. El cielo es un lugar de gozo interminable y el infierno es un lugar de sufrimiento interminable. Esa es una realidad. Finalmente, de este lado de la eternidad, nunca vamos a tener completo todo lo que quisiéramos tener completo, ¿no es así? Algo nos va a hacer falta, algo no vamos a estar totalmente contentos con algo. Pero mientras estamos aquí en la tierra, debemos esperar alegrías y tristezas, risas y lágrimas. Nosotros no podemos tener cerros sin valles, como ya lo mencioné. Y esto es especialmente cierto en la vida familiar. Piénsalo. Esto es especialmente cierto en la vida familiar. Hay momentos gozosos, de gran alegría. Hay momentos tristes. Cuando la psicología te dice acerca de, ya no sé cuáles son, ¿no? Los tremendos 3, los tremendos 4, los tremendos 5, los tremendos 6. Y en alguna ocasión en consejería, una mamá me dijo, esa mamá había comprado la mentira de la psicología y me decía, pero ¿cuándo se van a acabar los tremendos 3? Y entonces yo le decía, mira, yo conozco una viejita, tiene más de 80 años y sigue sufriendo por su hijito de 45. Entonces no sé qué estás esperando, si estás esperando el día en el que no haya sufrimiento. Bueno, en esta ocasión vamos a ver a una familia que está experimentando por un lado alegría al ver que la promesa se va a cumplir, la promesa de un heredero, y a la vez la tristeza de que el hijo, que no era el hijo prometido por Dios, era el hijo de la carne, era el hijo del esfuerzo humano, literalmente va a ser expulsado de la casa cuando este pequeño Isaac sea destetado. Así que eso es especialmente cierto en la vida familiar. Esas mismas personas que pueden traer una gran alegría a una madre cuando son pequeños y está entre sus brazos, se pueden convertir en un tremendo dolor a los 15 o a los 16 o a los 20 años. Esas mismas personitas que produjeron que tú orases, clamaras al Señor por ellos, a la vuelta de unos años pueden estar muy lejos de todo por lo que nosotros pedimos. Cuando piensas en el orgullo o en el pecado del orgullo, claramente lo decimos, ¿no? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué nosotros los hombres, los cristianos incluso, por qué no oramos lo suficiente? Por orgullo, porque creemos que somos autosuficientes y porque creemos que todo lo tenemos bajo control. Pero pregúntale a un padre que está enfrentando la rebeldía de sus hijos, que está enfrentando a lo mejor la droga, el alcohol o una vida inmoral en su esplendor. Pregúntale a ese padre si él hubiera sabido que esto iba a pasar 10 o 15 años atrás, ¿hubiera orado? Así que pensemos en eso a la vez, alegría y tristeza. Hay 3 eventos que el capítulo nos va a narrar. Primero, Sara va a dar a luz a Isaac. Segundo, Abraham va a enviar a Agar y a Ismael lejos. Y tercero, Abraham va a hacer un pacto con Abimelech. Nosotros vamos a considerar el capítulo, pero nada más quiero mencionarte que Pablo, cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 4, del 21 al 31, va a hacer una alegoría de este pasaje. Y lo que Pablo va a decir básicamente es que hay 2 montes. Uno es la ley y otro es la gracia. Hay 2 cabezas de esos montes, Agar y Sara.
Y no hay más que de dos cosas, o estamos bajo Agar, que es la ley, o estamos bajo Sara, que representa la gracia. Y vamos a ver que Ismael es el producto de la carne, de querer ayudar a Dios en sus propósitos, y que Isaac es el hijo de la promesa. Así que lo que vamos a ver aquí es el cumplimiento del hijo de la promesa. Ya hemos visto en el caso de Ismael su nacimiento como un esfuerzo de la carne. Verso 1. Entonces el Señor prestó atención a Sara, como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Bueno, Dios nunca se perdió de la promesa, solo que Abraham no sabía. Dios le había dicho. Dios no le dijo cuánto tiempo iban a esperar, pero Dios no andaba perdido en el tiempo. Verso 3. Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. A los 8 días, Abraham circuncidó a su hijo Isaac, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Sara dijo, Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga, reirá conmigo. Bueno, las relaciones pueden volverse tensas, ¿cierto, no? Y una mala relación una relación puede cambiar de la noche a la mañana, y entonces nos podemos preguntar, ¿qué pasó con un hogar feliz? Bueno, hasta ese momento el único hijo que tenía Abraham era Ismael. Ismael más o menos había vivido bajo la cobertura de Abraham. Cálculos, no hay un cálculo exacto, pero más o menos cuando hacemos sumas y restas, llegamos a la idea de que Ismael tenía unos 14 años cuando Isaac nació. Así que, como todo padre, Abraham había disfrutado de de ver a este bebé crecer, de ver la infancia temprana y de verlo comenzar a convertirse en un varoncito. Hay un proverbio chino que dice, ninguna familia puede colgar el letrero que diga, aquí no pasa nada. No hay una sola familia que pueda colgar un letrero en la puerta de su casa que diga, aquí no pasa nada. Más si tienes niños de 2, 3 años, bueno, en esa casa va a pasar algo, ¿cierto? Si tienes nietos de esa misma edad, es lo mismo. Y si tienes hijos adolescentes o si tienes hijos casaderos, no puedes decir que no está pasando nada. Pero la llegada de Isaac a su hogar, por un lado, debió haber traído tristeza al corazón de Abraham y haber nuevamente sacado el expediente de la pecaminosidad de Sara combinada con Agar y luego con Abraham en esa fórmula de la carne. Pudo haber traído tristeza a Agar cuando ella e Ismael van a ser expulsados, van a salir de la cobertura del patriarca Abraham, y a la vez pudo traer alegría y gozo a Abraham y a Sara, que han esperado 25 años para que la palabra de Dios se lleve a cabo. 25 años completos para que Dios diga, este es el heredero, este es mi descendiente. Esta es mi respuesta, esta es mi promesa cumplida. Así que observa eso. Abraham y Sara han caminado 25 años y cada día ha servido como un desafío a su fe. Cada día ha servido como un desafío a su fe. Cada año que pasaba era un año más después de la edad fértil que ellos tenían. Cada año que pasaba y que la promesa de Dios no se cumplía, requería mayores medidas de fe para creer. Pero finalmente Dios cumplió, porque Dios no miente. Piensa en lo que ya hemos dicho, cómo es que Abraham, cuando el Señor va a llamar a Abraham, y su nombre significa padre de multitudes. Imagínate la burla nuevamente, voy a llegar a ese punto, la burla que su propio nombre generaba para la gente que estaba alrededor de él. ¿Cómo que padre de multitudes? Si tan solo tienes un hijo
y no es el hijo que tú estabas esperando. Piénsalo en términos de días. Abraham y Sara han tenido que esperar más de 9,000 días para que el Señor cumpla su promesa. Y a pesar de la risa incrédula que Sara ha tenido en pasajes anteriores y del intento de Abraham de eludir la voluntad de Dios mediante la concepción de un hijo a través de Agar, Dios va a cumplir su promesa y Sara va a tener a un pequeño bebé en sus brazos. ¿Puedes ver cómo en la historia de este personaje se va desplegando el mensaje del evangelio? A pesar del pecado de Abraham, de Agar, del intento de la carne, Dios va a venir y va a dar a un descendiente. Así que llamaron al niño Isaac como Dios lo había instruido. El nombre literalmente significa risa. De esta manera se aprecia completamente la ironía divina. Imagina llamar a un hijo risa. Bueno, Isaac era un recordatorio constante para sus padres de la bondad de Dios. Un recordatorio constante de la bondad de Dios. Un recordatorio constante de su propia falta de fe. Y un recordatorio constante de la fidelidad de Dios en sus promesas. Eso es algo maravilloso. De hecho, como lo hemos estado haciendo a lo largo de Génesis, yo he venido desplegando para usted cosas que están sucediendo por primera vez, recordando que el libro de Génesis es el libro de los comienzos o de los inicios. Esta es la primera instancia de humor en toda la Biblia. Bueno, yo sé que no pensamos en la Biblia como un libro de humor, no es un libro de chistes, es un libro de cosas muy serias, pero si tú lo quieres dibujar de esta manera, esta es la primera vez que algo humorístico está saliendo aquí y nos sorprende, o a nuestra mente religiosa le puede sorprender, que quien inicia ese humor es Dios mismo. La gente se ríe a menudo cuando ocurre algo inusual, algo inesperado, como cuando un chiste es contado de la nada, que nos toma por sorpresa. De repente estamos en lugares muy serios donde no esperarías que alguien te cuente un chiste, ¿no? Pero de repente sale un chiste y ahí te estás riendo en un lugar donde tú dices, hijo. Así es como el evento que estamos leyendo surge. En el caso del nacimiento de Isaac, la palabra risa tiene múltiples significados. Por un lado, hemos visto reír a Sara de incredulidad, capítulos anteriores, pero ahora su risa de incredulidad se convierte en una risa de gozo. Ahora está sorprendida cuando realmente el Señor ha llevado a cabo su palabra de una manera muy inusual y muy inesperada. Imagínate esto, una mujer de 90 años dando a luz, cuyo padre ahora tiene 100, o cuyo esposo ahora tiene 100. Ahora esta pareja de una madre de 90 y un padre de 100 tienen a un bebé en sus brazos. Así que es como si Dios inesperadamente contara un chiste cuando nombró al niño Isaac en referencia a la risa dudosa de Sara. Sin duda, ahora Sara rió un poco más ante el nacimiento del niño, pero su risa ahora es diferente. Su risa ahora no es incredulidad. Su risa ahora no es algo de sarcasmo o no es una risa de duda, es una risa diferente. Finalmente ella entendió y creyó. Ella entendió y creyó. Eso nos pone a pensar en la manera como en una familia nosotros podemos llegar a tener cierto humor en el hogar sin nunca manchar el humor con algo que sea indeseable para Dios. Nuestras familias deberían aprender a reír y deberíamos aprender a estar gozosos de lo que el Señor hace, de las buenas obras de Dios sobre nosotros o sobre la vida de otros. Deberíamos de disfrutar esos momentos
de gozo para nuestro corazón, pero nunca nuestra risa debería de estar conectada con el pecado. Nunca nuestra risa debería de estar asociada con la burla hacia otras personas. Nunca nuestra risa debería de estar asociada con burlarnos por capacidades diferentes de otras personas o por situaciones de ese tipo, porque entonces sería promover un humor que el mundo lo tiene alrededor de donde te quieras parar. Así que el nacimiento de Isaac involucró mucho más que la alegría de los padres. El nacimiento de Isaac significó el cumplimiento de una promesa divina que ha tardado en llegar 25 años. Entonces yo creo que Abraham finalmente va a entender algo que nosotros a veces batallamos en entender. El Dios que da promesas, a la par es un Dios de procesos. Y todos fallamos de la misma manera casi siempre. Queremos las promesas, pero no nos gustan los procesos. Cuando Dios dice, ok, te voy a llevar al punto X, pero para llevarte al punto X, la línea más rápida sería una línea recta, pero resulta que yo voy a llevarte en un zigzag. Y eso como que a nosotros nos desagrada, no nos gusta. Pensamos en eso como pérdida de tiempo, pensamos en eso como que nuestra energía se está acabando, como que se nos está yendo la vida. Bueno, piensa en Abraham. Dios no llamó a Abraham siendo un jovencito, de hecho Abraham ya era un hombre mayor. Y todavía Dios se va a tardar 25 años en el proceso. Cuando Dios llamó a Abraham, él prometió hacer de él una gran nación que bendeciría a todo el mundo, Génesis 12, 1 al 3. Luego repetidamente prometió dar la tierra de Canaán a los descendientes de Abraham en el 17:7 y multiplicarlos en gran medida en el capítulo 13. Abraham sería el padre de la simiente prometida, Génesis 15:4. Y Sara, no Agar, sería la madre del hijo de la promesa, Génesis 17 y Génesis 18. ¿Puedes ver esto? Dios llama a Abraham y Dios se encarga a lo largo del proceso de estarle notificando algo. Yo no he mudado. Yo no he cambiado mis planes. Vean, eso es algo maravilloso en la vida de Abraham, pero también lo es en nuestras vidas. Cuando nosotros pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, si somos sensibles realmente al mensaje de las Escrituras, el mensaje de las Escrituras nos va a fortalecer, nos va a edificar, nos va a consolar y nos va a dar esa confianza y esa seguridad que nosotros necesitamos. Así que el nacimiento de Isaac nos va a recordar que Dios cumple sus promesas a su manera y a su propio tiempo. El problema, yo creo, con nosotros es que a veces nuestra agenda no es la agenda de Dios. A veces nuestra agenda no es la agenda de Dios. Y nosotros, mientras más maduramos o mientras más crecemos en el Señor, necesitamos apreciar o necesitamos aprender a dejar a un lado nuestra agenda y a simple y llanamente someternos a la agenda de Dios en nuestras vidas. Pero el nacimiento de Isaac también va a significar la recompensa de paciencia. Abraham y Sara tuvieron que esperar 25 años para que Isaac naciera. Yo creo que hay una tremenda lección cuando entendemos que confiar en las promesas de Dios no solo nos da una bendición final, sino que también nos da una bendición mientras esperamos. Nuevamente, queremos el resultado, queremos el final, pero no nos damos cuenta cómo es que la bendición de Dios no solamente es llegar a la meta final. Dios te puede ir bendiciendo y Dios puede ir cumpliendo sus propósitos de manera paulatina y prepararnos y adiestrarnos y alimentarnos y corregirnos.
Así como los atletas olímpicos desarrollan sus habilidades mientras practican mucho a lo largo de años. Cuando escuchas esas grandes historias de atletas en las Olimpiadas, de chicos de 16, 18, 20 años, y la gran pregunta, ¿cuándo empezaste? ¿A los 2? ¿A los 3? ¿A los 4 años? Y tú dices, ¿estás aquí después de 14 años? ¿Estás aquí después de 12 años? Sí. Todos vemos la meta, todos vemos la medalla colgada sobre sus cuellos, pero no nos damos cuenta del costo que ellos tuvieron que pagar y del proceso que ellos tuvieron que tener. De la misma manera, los hijos de Dios crecen en piedad, crecen en fe, mientras esperan el cumplimiento de las promesas de Dios. Así que la fe es un viaje. Y cada destino feliz es el comienzo de un nuevo viaje. Cuando Dios quiere aumentar nuestra paciencia, nos da promesas, sí, pero después nos envía pruebas. Y en medio de las pruebas, de acuerdo a lo que el pastor Santiago dice en su epístola en el capítulo 1, del 1 al 8, Dios una y otra vez simplemente nos va a decir, confía en mí en medio de tus pruebas. Todos tenemos pruebas. El asunto es que en medio de las pruebas, unos aprenden a confiar más claramente en Dios, en sus pruebas, y otros simple y sencillamente abortan la prueba. Le dicen a Dios, Dios, tu prueba no me está gustando, tu prueba no está diseñada empáticamente, tu prueba no está diseñada de manera que me favorezca a mí. Ese es un buen momento para que te des un sope y que entiendas esto. Dios no diseña pruebas de manera empática. Dios diseña pruebas para fortalecernos, para edificarnos, para consolarnos. Y a veces esas pruebas claramente no nos van a gustar. Ve en tu propia vida o ve en la vida de otras personas cuántas veces hemos salido de una prueba en la que ya estábamos a lo mejor, voy a pensar en una cantidad de años, 3 años, 3 años en una misma prueba. Y estoy, como dije al principio, en colinas y valles. Y estoy ahí, colinas, valles, colinas, valles, colinas, valles. Pero un buen día le digo a Dios, Dios, ya no me interesa estar en esta prueba, aborto la prueba. El asunto con las pruebas de Dios es que no somos Dios. Y como no somos Dios, yo me puedo hacer a un lado y decirle, no me gusta tu prueba. ¿Está bien? ¿Cuál crees que es la siguiente prueba que Dios te va a mandar? ¿Cuál creen? La misma, porque las pruebas de Dios se pasan sí o sí. ¿Se acuerdan cuando hacíamos exámenes en la primaria o en la secundaria y nos marcaban los libros o el programa educativo nos marcaba unidades, ¿no? Y nos decía unidad 1, unidad 2, unidad 3. Y siempre había unidades más difíciles que otras. Y tú hacías el examen y decías, pero ya voy a pasar la unidad 6 y ya, voy a soltar el cuerpo. Sí, pero luego al final, cuando venía el examen general, otra vez venía algo sobre la unidad 6 que te hacía sufrir. Y como que nuestra mentalidad está con las pruebas de Dios, está en ese sentido. Ya pasé esta prueba, la pasé de panzazo. No, las cosas con Dios no son así. Las cosas con Dios son serias, de tal manera que Él nos necesita procesar. Y eso es lo que estamos viendo en la vida de Abraham y de Sara. El nacimiento de Isaac entonces fue ciertamente la revelación del poder de Dios. Esa fue una de las razones por las que Dios esperó tanto. Quería que Abraham y Sara estuvieran, como Pablo va a decir en Romanos 4, 17 al 21, estuvieran como muertos, para que en el nacimiento de su hijo realmente fuera un milagro de Dios
y no una maravilla de la naturaleza humana. ¿Por qué el Señor esperó tanto? Porque ¿qué iba más a glorificar al Señor? ¿Que un hombre de 75 y una mujer de 65 fueran padres? ¿O que un hombre de 100 y una mujer de 90 fueran padres? ¿Qué crees que iba a glorificar más al Señor? Bueno, yo creo que lo segundo, porque técnicamente solo un milagro de Dios podría llevar a cabo ese plan tan hermoso y tan divino. El punto es que a veces Dios tiene planes con nosotros y nosotros queremos un proceso rápido y un gran resultado. Y a veces, no estoy diciendo que es una regla o que es una ley, pero a veces el plan de Dios es un proceso largo con un resultado final tal como yo quiero. Finalmente, el nacimiento de Isaac fue un paso adelante en el cumplimiento de la promesa de Dios. Así que preguntémonos si lo que hacemos es realmente importante para Dios y su obra en este mundo. Y encontrarás que todos somos llamados a confiar en la palabra de Dios y hacer su voluntad. La próxima vez que te sientas derrotado y desanimado, porque no estás viendo claramente las promesas de Dios a tu vida, recuerda a Abraham y Sara. Recuerda que la fe y la promesa van juntas. Dios cumple sus promesas y te da el poder que necesitas para hacer lo que Él quiere que tú hagas. Te da el poder, te da la gracia, te da la misericordia, te da claramente lo que es necesario. Verso 7. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le ha dado un hijo en su vejez. El niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Pero Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. El asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Pero Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro. Y le dio el muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando el agua del odre se acabó, ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Entonces ella fue, se sentó enfrente como a un tiro de arco de distancia, porque dijo, que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Dios oyó la voz del muchacho que lloraba. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Fue y llenó el odre del agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero y habitó en el desierto de Parán. Y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Vean cómo de una escena de gozo pasamos a una escena de tristeza. Lamentablemente esto es una realidad en las relaciones familiares, siempre socavadas por actitudes, palabras o acciones pecaminosas. Y la familia de Abraham no era diferente.
El día que Abraham celebró el destete de Isaac, la rivalidad del hermano mayor tomó el control. Esta porción de las Escrituras introduce una segunda forma de humor conocida como humor de ataque. De acuerdo a las fechas que algunos eruditos del libro de Génesis sacan, Isaac tendría unos 3 años cuando fue destetado e Ismael tendría unos 17. Pablo se va a referir en la alegoría que él hace en Gálatas 4, Pablo se va a referir a las palabras de Ismael como un desprecio persecutorio. Vean Gálatas 4:29. Pero así como entonces el que nació según la carne, Ismael, persiguió al que nació según el Espíritu, Isaac, así también sucede ahora. No voy a entrar a la alegoría de Pablo, no voy a entrar a Gálatas 4, pero lo que Pablo está diciendo es que siempre hay una batalla entre aquellos que son descendientes de la simiente de la serpiente contra los descendientes de la mujer. Esta línea que comenzamos a ver desde que estuvimos en Génesis 3 con la entrada o la llegada del pecado a la raza humana. Vean cómo el humor bueno y piadoso atacará lo que es malo y apreciará lo que es bueno. Pero Ismael utilizó el humor de ataque de manera inapropiada para burlarse de su hermano Isaac. Escucha lo que este teólogo dijo, Phillips Brooks. Ningún hombre en este mundo se libera de la esclavitud, excepto por la entrada en una servidumbre más alta. Y esa servidumbre más alta es una entrega personal a Jesucristo. ¿Cuál es la solución para un hombre dominado por la carne, dominado por esta naturaleza pecaminosa, como Pablo está mostrando en Gálatas 4 a la iglesia en Galacia? Una servidumbre más alta. No es que sirvas al pecado o no es que yo sirva al pecado, sino que lleguemos realmente a entregarnos de manera personal a Jesucristo y dejamos de ser esclavos del pecado para convertirnos en esclavos de Cristo. Vean que en el relato Sara se da cuenta inmediatamente de que Ismael ha desatado una competencia por la herencia. Así que recomienda sacar al hijo mayor del hogar. Esto debió haber puesto a Abraham en una situación difícil. Aunque sentía la responsabilidad de proveer para la mujer y el niño, para no oprimir a la viuda y al huérfano, o sea, Ismael, aún necesitaba establecer el orden en su hogar. Pero entonces las acciones pecaminosas siempre crean situaciones complicadas e imposibles para las familias. Piénsalo bien. Siempre que hay pecado no tratado adecuadamente en un hogar o en alguna casa, las acciones pecaminosas traerán condiciones complicadas, situaciones difíciles. ¿Y de dónde tomamos esto? Sencillo, Génesis 3 nos muestra o nos manifiesta este asunto que va a ir creciendo a lo largo de toda la Biblia. Pecado engendra más pecado. Nunca puedes esperar que el ser tolerante con el pecado no va a ocasionar más pecado. El ser permisivos con un pequeño pecado va a desatar un pecado más grande después. Así que los conflictos en el hogar de Abraham podrían haberse resuelto, yo creo que de 4 maneras. Número 1, Isaac pudo haber sido expulsado, pero eso significaría rechazar la promesa de Dios y rechazar el plan que Dios había planeado para el futuro. Segundo, Isaac e Ismael pudieron haber convivido juntos, pero eso hubiese significado un conflicto constante.
entre el hijo de la libre y el hijo de la esclava. Número 3, la naturaleza de Ismael podría haber cambiado para hacerlo más agradable, pero eso habría requerido un milagro. ¿Se acuerdan de cuando Jesús está hablando con Nicodemo en Juan 3? Jesús le va a decir a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. En otras palabras, siempre será carnal, al menos que yo obre. Por eso es que Jesús va a llamar a Nicodemo a, os es necesario nacer de nuevo. Y número 4, la única solución entonces posible era enviar a Ismael y su madre fuera del campamento y convertir a Isaac en el único heredero. Vean la misericordia de Dios en esta historia. Nosotros hemos leído que la solución al problema fue la opción 4, expulsar a Agar y a Ismael del campamento, pero Jehová va a intervenir con gracia y acordó cuidar de Agar y de Ismael él mismo. El cuidado de Dios por Ismael debe haber estado ligado a la relación que el niño llegó a tener con Abraham por 17 años. Pero hay que recordar que la relación de alianza que Dios había establecido para levantar una nación no vendría por Ismael, vendría por Isaac. Sin embargo, la misericordia de Dios le fue extendida a Agar y a Ismael en el desierto. Según la dirección e intención claras de Dios, Ismael no formaría parte de la alianza, ni tampoco compartiría sus bendiciones eternas. Sin embargo, Dios aún proveyó para Ismael, lo bendijo con fuerza, lo bendijo con vitalidad, lo cual sirvió para establecer su familia como una nación importante en la tierra. Y de hecho lo es así. El pueblo árabe es descendiente de Ismael. Hasta el día de hoy un pueblo bendecido económicamente, bendecido con muchas situaciones. Un pueblo fuerte. Pero nosotros tenemos que recordar, cada vez que Dios provee bendiciones para los incrédulos, esto no es otra cosa sino la misericordia de Dios. Dios bendice a sus hijos. Y cuando piensas en cómo Dios está prosperando la vida, la salud, la familia de un hijo de Dios, lo que tú tienes son bendiciones de Dios. Cuando tú tienes a un incrédulo que aparentemente le está yendo muy bien en lo que hace, lo que tú tienes es misericordia de Dios derramada sobre alguien. Son dos cosas diferentes. El incrédulo recibe misericordia o, como algunos teólogos lo llaman, gracia común. El Hijo de Dios es bendecido por Dios. El Hijo de Dios es realmente bendito por Dios. Dios sigue estando más interesado en bendecir a los piadosos, pero bendecirá a los impíos cuando estos viven cerca de otros piadosos. Mira 1 Corintios 7:14, lo que Pablo va a reconocer de un matrimonio, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. Y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Vean cómo esa relación de cercanía con alguien al que Dios está bendiciendo va a alcanzar aún a los incrédulos. Bueno, ¿dónde más lo podemos ver esto? Cuando tú tienes a un hombre que tiene un negocio, que tiene un trabajo, una empresa o una pequeña empresa, y que en esa empresa viene a trabajar alguien que no es creyente. Pero su jefe tiene temor de Dios, le va a pagar bien, su jefe va a tener buenos estímulos para él, su jefe va a orar por él, o bueno, eso esperaría yo, ¿no? ¿Lo ven? Ese hombre va a tener una bendición que no tendría fuera de ese lugar. Así que la bendición de Dios va a ser extendida para él, a pesar o aún que él no sea un creyente del evangelio.
¿Cómo entender la figura de Agar en este pasaje? Bueno, véanlo bien, hermanos. Agar es una imagen de las multitudes necesitadas en el día de hoy en el mundo. Agar va a estar errante, ha salido de su zona de confort o de su campamento o de su seguridad, va a ser errante, va a estar cansada, va a estar sedienta, va a estar ciega. En algunos días va a estar desamparada en medio de la desesperación. Y mucha gente errante es como podríamos dibujarlas. Agar representa claramente en este pasaje este tipo de personas que necesitan el evangelio, que necesitan el agua de la vida que está disponible en el Señor, y que nosotros como creyentes, por la gracia y la misericordia de Dios, tenemos que mostrarles dónde está el pozo, tenemos que mostrarles a dónde venir y tomar agua de vida eterna. Dios entonces es amable y bondadoso con todos los que le invocan a causa de su amado Hijo Jesucristo. Sin embargo, como creyentes, seguimos estando obligados y seguimos estando bajo la urgencia de compartir el mensaje con aquellos que aún no han tomado de esa agua de vida. Vean el final, verso 22. Aconteció por aquel tiempo que Abimelec con Ficol, jefe de su ejército, habló a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Ve ese reconocimiento. Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad, sino que conforme a la bondad que se te ha mostrado, ve ese testimonio. Dios está contigo, Dios te ha mostrado bondad. Así me mostrarás a mí y a la tierra en la cual has residido. Yo lo juro, le dijo Abraham. Pero Abraham se quejó a Abimelec a causa de un pozo de agua del cual los siervos de Abimelec se habían apoderado. Y Abimelec dijo: no sé quién haya hecho esto, ni tú me lo habías hecho saber, ni yo había oído hasta hoy. Abraham tomó ovejas y vacas y se los dio a Abimelec, y los dos hicieron un pacto. Entonces Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño. Abimelec dijo a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y Abraham respondió: tomarás estas 7 corderas de mi mano para que esto me sirva de testimonio de que yo cavé este pozo. Por lo cual llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron los dos. Hicieron pues un pacto en Beerseba. Se levantó Abimelec con Ficol, jefe de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Beerseba y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno, y peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. Bueno, vamos a seguir observando el camino de los patriarcas. Abraham va a empezar esta gran estela de los patriarcas, pero nos vamos a dar que ellos peregrinaron toda la vida. Ninguno entró a la tierra prometida. Vivieron como extranjeros, pero ninguno poseyó la tierra prometida, la tierra que se les había prometido. Así que la Biblia va a presentar la vida errante, la vida sin raíces, como una condición indeseable. Proverbios 27:8, Números 14, otros pasajes manifiestan eso. A lo largo del Antiguo Testamento se instruye al pueblo de Dios a ser amable con los extranjeros de toda la tierra. Jesús describe al extranjero como igualmente desfavorecido, al igual que aquellos que tienen hambre, sed, aquellos que están enfermos o que están encarcelados, Mateo 25:44. Por lo tanto, para comprender adecuadamente la vida de Abraham, primero debemos darnos cuenta de que la vida nómada
es en última instancia indeseable y un estado maldito. Desafortunadamente, este estilo de vida transitorio es muy similar al tipo de vida que muchos llevan el día de hoy. Pero Dios fue bondadoso con Abraham y le proporcionó cierta estabilidad en sus últimos años. Le permitió establecerse. Y establecerse ahí tiene mucho que ver con obtener los derechos sobre la tierra donde vivía. Así, mediante un contrato con este rey Abimelech, Abraham obtuvo el derecho de ocupar la tierra, cavar sus propios pozos y trabajar por su propio rancho. Esta sección de las Escrituras también nos enseñan la importancia de límites territoriales de una propiedad, así como el valor de los pactos. Sería imposible establecerse en la tierra y disfrutar personalmente de sus frutos sin estas cosas. Observa cómo Abraham va a plantar árboles en Berseba. Detalles, si tú quieres verlos un tanto extraños, que Moisés nos da por enterado aquí, ¿no? Pero otra señal de que permanecería allí durante mucho tiempo es que plantó árboles. En esos versículos finales del capítulo, Abraham dio un buen ejemplo de cómo mantener buenas relaciones con sus vecinos. Abraham no era un hombre de guerra, era un hombre de paz, ya que ese es el objetivo principal de cualquiera que forma parte del reino de paz, del reino de Dios. El evangelio realmente nos llama a la paz, no a la guerra. El evangelio nos llama a la paz, a estar en paz, primeramente con Dios y después con los hombres. Nos llama a estar en una buena relación con otros creyentes. Llama a los pastores o a los ancianos o a los supervisores u obispos, como lo quieras decir, cuando revela cuáles son las características. El evangelio nos llama a que no seamos peleadores, a que no peleemos. Vean cómo el evangelio está argumentando entonces que recibimos la paz de Dios, pero a la vez debemos darla. Mira cómo Pablo lo va a decir en Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto de ustedes dependan, estén en paz con todos los hombres. No dice de que dependa de otros, dice que depende de quién, de nosotros. Yo medio saqué de onda el otro día una persona cuando me hizo una pregunta y me dijo, ¿estás peleado con esa persona? No, él está peleado conmigo. Y esa debe ser la respuesta que nosotros damos al pecado de la gente. ¿Tu vecino quiere pelear contigo? Déjalo que pelee contigo. Tú estás llamado a ser un portador de paz. Yo siempre digo que siempre tenemos un vecino incómodo. Tú barres para allá y el vecino barre para acá. ¿Lo ves? Es muy diferente a que tú establezcas guerra con el vecino. Si él quiere guerra, déjalo que te aviente las hojas. ¿Lo ves? Dios te llama a tener paz con él y con todos los hombres. Ahora, como padre de todos los que posteriormente formarían este reino, Abraham va a establecer aquí una forma de actuar con sus vecinos y era paz. Los impíos usualmente van a responder al conflicto con palabras de enojos, sentimientos amargos y una confrontación violenta. Pero no así un hombre piadoso como Abraham. Y el llamado es el mismo para nosotros. ¿Alguien quiere pelear contigo? Llámalo a la paz. ¿Lo ves? Primero, Abraham se va a reunir cara a cara con la parte contraria. Luego, Abraham va a ofrecer una ofrenda de paz o un regalo a su adversario. Y finalmente, él va a establecer un acuerdo claro y honesto con el hombre. Su relación futura se regiría por este estándar de conducta honorable. Es increíble.
Pero este hombre ha sido procesado 25 años por el Dios de paz. Cuando tú dejas que Dios realmente traiga de su paz a ti, cuando tú realmente dejas que Dios traiga de su justicia a ti, de su misericordia a ti, entonces nuestra respuesta ante este mundo será totalmente opuesta a la manera como este mundo quisiera que respondiéramos. Bueno, déjame terminar. ¿Cómo nos enseña el pasaje a caminar con Dios en fe y en obediencia? Esa es la pregunta que hacemos cada vez que terminamos un capítulo. Déjame te digo 4 cosas. Número 1, el humor aquí es algo maravilloso, pero debemos tener cuidado cómo usamos el humor dentro de nuestras familias. Con demasiada frecuencia, las familias recurrimos al uso de humor, de ataque, sarcasmos y burlas en el hogar. Y es así como se arruinan las relaciones familiares con el tiempo. Hay un lugar para la sátira y para el sarcasmo al atacar las ideas del mundo, pero nunca deberíamos usar esta forma de humor para derribar a nuestros hermanos, hermanos o a nuestros padres. Vean que eso está pasando en el contexto del hogar. Número 2, Ismael fue expulsado de la familia por su rebelión contra el pacto. En este caso, persiguió al hijo del pacto, demostrando así su rebeldía contra el pacto. ¿Quién había mandado a Isaac? El Dios que había pactado con Abraham. Esta es una advertencia para los hijos nacidos en un hogar cristiano. Hay algunos niños que al llegar a los 15, 16 años desprecian el evangelio, desprecian el pacto, desprecian al Señor Jesucristo. Tal rebelión es tremendamente ofensiva a los ojos de Dios, como se afirma claramente si nosotros comparamos la rebelión del Nuevo Testamento con los ejemplos del Antiguo. Mira, vea cómo Hebreos 10:29 está hablando de eso. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? Es por esta razón que es importante que incluso las indicaciones, las indicaciones menores de rebeldía en la vida de nuestros hijos sean corregidas cuidadosamente. Si no lo hacemos, los padres verán a sus hijos convertirse en lo que el libro de Proverbios llama un burlador. Nuevamente, como padres no deberíamos permitir que la permisividad nos invada. Yo no estoy diciendo que tus hijos y mis hijos van a ser perfectos simplemente porque vienen con nosotros a la iglesia. Pero a la primera pequeña señal del pecado visitando a un hijo, es cuando tú y yo como padres debemos decidir, ¿seré permisivo? ¿O realmente voy a atacar el pecado que mi hijo ni siquiera está entendiendo? Porque si tu hijo no es creyente, claramente no va a entender el pecado. Y no se pide que él lo entienda, se pide que tú como padre cristiano entiendas la naturaleza del pecado. Número 3, esta es una historia familiar triste. Triste. Pero testifica sobre el hecho de que a menudo hay consecuencias profundas y duraderas por el comportamiento pecaminoso. ¿De dónde crees que surge el conflicto de Medio Oriente? ¿De dónde crees que surge el conflicto de Medio Oriente del cual tú y yo somos testigos a lo largo de todas nuestras vidas? De este capítulo. De este capítulo. Entiéndelo claramente. Un jovencito de 17 años se está burlando de un niño de 3 años. Él está queriendo asumir que él es el heredero de Abraham porque nació primero, pero él no está entendiendo el pacto de Dios. Todo el problema comenzó cuando Abraham tomó a una segunda esposa, luego su hijo se rebeló y tuvo que expulsarlo del hogar. Sin embargo, en medio de la prueba, Dios siguió siendo misericordioso e hizo de Ismael una gran nación. La misericordia de Dios nuevamente derramada.
Aquí hay tanto consuelo como advertencia. En esta historia familiar triste hay tanto consuelo como advertencia para nosotros. Tengamos cuidado de no caer o de no permitir que el pecado crezca en el interior de nuestros hogares. Si lo hacemos, sufriremos consecuencias dolorosas. Además, debemos ser especialmente cuidadosos de seguir las reglas de Dios en el matrimonio. Según la ordenanza de Dios, un hombre debe tener tan solo una esposa hasta que la muerte lo separe. Y ese hombre debería serle fiel y verdadero hasta el último día de vida. ¿Será ese hombre tentado para fallar a su esposa? Sí. ¿Será esa mujer tentada para fallar a su esposo? Sí. Pero entonces ese es un buen momento para recordar el pacto que hemos hecho delante de Dios. Y número 4, yo creo que la lección que aprendemos de este capítulo es que vivimos bajo la ley o vivimos bajo la gracia. De acuerdo a lo que Pablo va a decir en Gálatas 4, si decides vivir bajo la ley, entonces te conviertes en un hijo de Agar, un esclavo, porque la ley produce esclavitud y no libertad. La primera batalla doctrinal que tuvo que pelear la iglesia en Jerusalén, Hechos 15, el concilio de Jerusalén, fue sobre este tema. Y se decidió en aquella gran convocatoria apostólica que los pecadores se salvan totalmente por gracia, y no meramente por la ley, no meramente por la obediencia de la ley. Entonces, hermanos, yo creo que el capítulo 21 nos muestra ese contraste en el que podemos vivir. Tristezas y alegrías siempre estarán allí, pero dentro de lo que cabe y de lo que a nosotros nos toca, tenemos que aprender a confrontar, a enfrentar el pecado en nuestra propia familia, a no solaparlo, a no ser permisivos. Y bueno, una y otra vez, cuando el pecado no es confrontado y no es tratado de manera adecuada el día de hoy, entonces lo único que yo como padre, lo único que tú como padre estás haciendo es proyectar que ese pecado va a tratar contigo o con tu familia en unos 10, en unos 15 o en unos 20 años. Finalmente un día la ley de la siembra y de la cosecha dará fruto. Por lo tanto, yo creo que la historia familiar triste y alegre que vemos en este cuadro es una advertencia para todos nosotros. Dice, o dijo Horacio Bonar, oí la voz de Jesús decir, he aquí yo doy libremente el agua viva. Sediento, agáchate y bebe y vive. Vine a Jesús y bebí de esa corriente vivificante. Mi sed se apagó, mi alma revivió y ahora vivo en él. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que quiera tome del agua de vida libremente. Escucha cómo el evangelio siempre es un llamado al sediento para venir y beber de una agua gratuita. Entonces, al orar esta noche, piensa simple y sencillamente cómo lo que Dios promete lo cumplirá, pero siempre habrá un proceso. Oremos. Padre, te doy gracias esta noche. Tu palabra es maravillosa. Tu palabra no deja vacíos a nosotros. Realmente tu palabra nos envuelve en una realidad. Hoy hemos hablado de una familia. Hoy hemos hablado de un hombre que escuchó tu voz y la creyó, pero que sin lugar a dudas, con el paso de los años, su voz, su vista, sus pasos comenzaron a manifestar la fragilidad y la debilidad con la que los años afectan a cualquiera. Ellos como matrimonio, como familia, tuvieron que esperar más de 9,000 días para ver cumplida tu promesa, y tu promesa finalmente se cumplió. Tú trajiste un heredero,
de la manera en que Abraham y Sara no lo esperaban. Pero cuando lo vemos a la larga, nos damos cuenta que esta era la manera que más iba a glorificar tu nombre. Y yo oro, Señor, en este momento. Cada uno de nosotros enfrentamos adversidad, enfrentamos días duros, angustias en el alma, dolores, heridas del alma de las que nunca nos vamos a recuperar. Cada uno de nosotros enfrentamos angustias y fragilidades. Y no nos estamos dando cuenta cómo tú nos procesas. Sin embargo, yo quisiera pedirte esta noche que tú nos enseñes a confiar en el Dios de los procesos, aún en medio de las pruebas. Enséñanos a confiar en cómo Dios lo va a hacer, en cómo Dios va a obrar en nosotros a través del dolor o a través del sufrimiento, siempre para dar gloria a tu nombre. Señor, ¿cuál es la mejor oración que yo puedo hacer delante de ti por mi propia vida en medio de procesos o en medio de angustias? Señor, que tú cumplas tu voluntad y que lo que más traiga gloria a tu nombre suceda en mí. Señor, glorifícate en medio de nuestras vidas. Glorifícate en medio de nuestros corazones. Glorifícate en medio de nuestras angustias, en medio de nuestras batallas. Y como cantábamos hace un momento, muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, de día, de noche, en la colina o en el valle. Señor, no estaremos completos de este lado de la eternidad. Pasaremos por montón de cosas, montón de situaciones, a veces buenas o adversas, pero ayúdanos a confiar siempre en ti. Ayúdanos a descansar siempre en ti y ayúdanos a poner nuestra confianza y nuestro descanso únicamente en ti. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Te damos gracias y te adoramos en esta hora. Sea tu nombre bendito y sea tu nombre glorificado, Señor. Amén.